Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Desalojada de su casa, sin saber que escondía 9,5 millones de dólares. Margaret Collins siempre había vivido en la sombra, priorizando a los demás. Su cabello plateado enmarcaba un rostro amable, marcado por años de trabajo duro y sacrificios silenciosos. Durante más de 20 años, había criado a Jason, su hijo adoptivo, como si fuera de su propia sangre. Había supervisado sus estudios, sus éxitos, cada uno de sus caprichos, y, sin embargo, nadie la había conocido realmente. Esa mañana, todo cambió. Jason, ahora de 35 años y convencido de que su madre no entendía nada de la vida real, le dijo, sin emoción: Margaret, tienes que irte. Esta casa ya no es para ti. A Margaret se le encogió el corazón. Cada palabra resonó como un martillazo en su alma. Recogió sus pertenencias, con la mirada vacía, incapaz de articular palabra. La casa que había decorado, limpiado y protegido ahora le era ajena. La puerta se cerró tras ella y, por primera vez, se sintió completamente sola. Nadie sabía que tras sus discretas cortinas, Margaret ocultaba un secreto increíble: 9,5 millones de dólares acumulados en silencio, fruto de toda una vida de trabajo discreto e inversiones astutas. Sonrió para sus adentros, con amargura y orgullo a la vez. Puede que Jason la hubiera ahuyentado, pero no sabía que acababa de cerrarle la puerta a una mujer más poderosa e independiente de lo que jamás hubiera imaginado. Mientras caminaba por la calle, su frágil figura ocultaba una fuerza silenciosa. Cada paso le recordaba que no estaba rota, sino lista para renacer, y que la verdad algún día saldría a la luz, transformando la injusticia en un cambio radical. Margaret vagaba por las calles de la ciudad, aferrada a su bolso como último refugio. Cada rostro que veía le parecía extraño, cada carcajada le recordaba la soledad que la envolvía. Nunca imaginó que su propio hijo adoptivo, a quien había criado con todo su corazón, pudiera rechazarla así. Los primeros días fueron una pesadilla. Dormía en hoteles modestos, a veces con vecinos comprensivos, pero la vergüenza y el dolor la mantenían despierta toda la noche. No dejaba de pensar en Jason, en sus gélidas palabras: esta casa ya no es para ti. ¿Cómo podía haber olvidado todos esos años en los que ella lo había dado todo por él? Sin embargo, a pesar de su dolor, un fuego silencioso ardía en su interior. Sabía que su dignidad e inteligencia permanecían intactas. Tenía que recuperarse. Al entrar en un pequeño café para calentarse en una mañana lluviosa, se encontró con la mirada de un desconocido que le ofreció una sonrisa. Por primera vez desde que se fue, sintió una chispa de vida. De vuelta en su habitación de hotel, empezó a revisar sus pertenencias. Sus documentos financieros, cuidadosamente guardados en un cajón secreto tras la estantería de la sala, llamaron su atención. Siempre había querido proteger su fortuna discretamente, por ella misma y por las causas que le importaban, pero nunca para impresionar a Jason. Con cuidado, abrió la caja fuerte oculta. Sus ojos se abrieron de par en par: fajos de billetes, acciones, valores, un total de 9,5 millones de dólares. Sonrió, con una mezcla de amargura y triunfo. Así que querías deshacerte de mí, Jason, pero no sabías con quién estabas tratando. Margaret comprendió que este rechazo, por cruel que fuera, era solo el comienzo. Ahora podía reconstruir su vida según sus propias reglas. No buscaba venganza, sino demostrar que una mujer que había sobrevivido, con paciencia e inteligencia, todos estos años no podía ser subestimada. Esa noche, viendo la ciudad brillar bajo la lluvia, Margaret sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. Y con esa esperanza llegó la certeza de que no era solo una madre rechazada, sino una fuerza silenciosa que nadie, ni siquiera Jason, podía detener. Unos días después de dejar la casa de Jason, Margaret empezó a pensar en qué haría con su vida. Cada habitación de hotel, cada parque que recorría, le recordaba que la habían expulsado injustamente, pero ahora sostenía un arma silenciosa: su fortuna. En la pequeña habitación que alquilaba en el hotel, abrió de nuevo su caja fuerte secreta.
Los billetes y documentos financieros estaban cuidadosamente apilados, como si la esperaran pacientemente. Margaret respiró hondo y se dijo, es hora de transformar este dolor en poder. Mientras tanto, Jason lidiaba con su propio tormento. De repente, la casa se sentía vacía y silenciosa sin su madre adoptiva. Las facturas se acumulaban y los problemas diarios parecían más pesados de lo que jamás había imaginado. Intentó llamarla, pero Margaret no contestó. Cada timbre, cada notificación, le recordaba la magnitud de su error. Una tarde, mientras hablaba con un vecino que conocía a Margaret desde hacía mucho tiempo, Jason escuchó un susurro que lo hizo estremecer. ¿Sabías que siempre ha tenido inversiones secretas? Creo que tiene millones escondidos. Intrigado y preocupado, Jason contactó a un abogado especializado en gestión patrimonial para verificar esta información. El veredicto fue una sorpresa. Margaret poseía $9,5 millones, cuidadosamente acumulados y protegidos. Jason sintió un nudo en el estómago. Toda su ira y resentimiento hacia su madre se transformaron en culpa. Había alejado a una mujer que, a pesar de todo lo que había hecho por él, ahora ostentaba un poder silencioso que jamás imaginó. Pero Margaret, fiel a sí misma, no buscaba una confrontación. Sabía que el dinero era una herramienta, no un arma. Su plan era simple: reconstruir su vida, ayudar a los necesitados y demostrar, con sus acciones, que la dignidad y la inteligencia siempre triunfan sobre la arrogancia y la ingratitud. Esa noche, mientras contemplaba las luces de la ciudad desde la ventana de su hotel, Margaret sintió una oleada de emoción. La vida le acababa de dar una segunda oportunidad, y esta vez, no confiaría en nadie para que definiera su valor. Jason no podía creer lo que acababa de descubrir. $9,5 millones, escondidos por Margaret, la mujer que creía conocer a la perfección. Todos los recuerdos de su infancia adoptiva volvieron a su mente, teñidos de una nueva realidad. Había rechazado a una mujer que había dedicado su vida a su felicidad y su futuro. Corrió a la oficina del abogado que administraba las inversiones de Margaret. La secretaria, intrigada, arqueó las cejas cuando entró apresuradamente. Jason, no podemos revelar la información de tu madre adoptiva sin su permiso, explicó el abogado con calma, pero su tono no dejaba lugar a dudas sobre el alcance de la fortuna. Jason sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo pudo haber estado tan ciego? Durante todos estos años, había considerado a Margaret débil, ingenua, casi insignificante. Y ahora descubría que cada gesto, cada ahorro, cada decisión que había tomado había sido deliberada, con una inteligencia y una paciencia extraordinarias. Entonces decidió intentar contactarla, enviándole mensajes y llamándola varias veces. No hubo respuesta. Cada silencio era un cruel recordatorio de que su madre adoptiva ya no dependía de él y de que su orgullo podría haberlo destruido todo. Mientras tanto, Margaret siguió adelante con su plan. Contactó discretamente con asesores financieros y comenzó a invertir su dinero en proyectos e iniciativas comunitarias para ayudar a familias necesitadas. No tenía intención de vengarse de Jason, su objetivo era transformar el dolor y la injusticia en fuerza e impacto. Pero también sabía que Jason acabaría aprendiendo que sus actos tenían consecuencias. Y cuando llegara ese momento, comprendería que rechazar a alguien como ella no era simplemente un error emocional, sino una grave subestimación de una mujer capaz de convertir cada revés en un triunfo. Esa noche, Margaret estaba sentada en su escritorio improvisado en el hotel. La lluvia repiqueteaba suavemente contra las ventanas. Sonrió, segura y serena. La tormenta había pasado, pero era solo el preludio de un futuro brillante. Y un día, Jason comprendería que su madre adoptiva nunca había sido débil, sino invencible. Margaret ya había encontrado su ritmo. Había dejado el hotel para alquilar un apartamento discreto pero cómodo y había empezado a usar su fortuna para apoyar causas que le importaban. Creó una pequeña fundación para ayudar a familias adoptivas, financiar programas educativos para niños desfavorecidos y apoyar a mujeres que enfrentan dificultades. Cada proyecto le daba una sensación de poder silencioso. No buscaba la fama, pero cada sonrisa que recibía, cada carta de agradecimiento, le recordaba que por fin había tomado las riendas de su vida. El dinero ya no era simplemente seguridad,
era un instrumento de justicia y reconocimiento. Mientras tanto, Jason atravesaba una verdadera crisis. Los asuntos domésticos se complicaban, las deudas se acumulaban y sus amigos empezaban a murmurar sobre su ingratitud. Intentó repetidamente contactar a Margaret, esperando una disculpa o una reconciliación, pero ella no respondió. Cada silencio lo carcomía un poco más. Un día, mientras asistía a una reunión pública de una asociación local, Jason vio a Margaret por primera vez desde que se había ido. Hablaba con seguridad, liderando un programa que estaba cambiando la vida de decenas de familias. Verla así, fuerte y respetada, lo conmovió profundamente. Se dio cuenta de que no era solo el dinero lo que había pasado por alto, sino la fuerza y la sabiduría que poseía. Margaret, por su parte, vio a Jason a lo lejos. No lo miró con resentimiento, sino con una calma inquebrantable. Su sencilla sonrisa, discreta pero cargada de significado, lo decía todo. Había perdido una batalla personal, pero había obtenido una victoria mucho mayor. No necesitaba venganza, su éxito y su dignidad hablaban por sí solos. Esta venganza silenciosa, cimentada en la inteligencia y la paciencia, le demostró a Jason que la arrogancia y la ingratitud jamás podrían vencer la fuerza interior de una mujer que había transformado cada adversidad en una oportunidad. Y Margaret ahora era libre de vivir su vida a su manera, sin depender de nadie, ni siquiera de su hijo adoptivo. Pasaron los meses, y Margaret Collins se convirtió en un símbolo de resiliencia y sabiduría en su comunidad. Su fundación prosperó, ayudando a decenas de familias adoptivas y mujeres en dificultades. Cada iniciativa que lanzó fue cuidadosamente considerada, combinando su perspicacia financiera con su deseo de cambiar vidas. Nunca había sido más feliz. Jason, por su parte, sentía una mezcla de admiración y culpa. Ahora veía la magnitud de lo que había perdido, no solo a su madre adoptiva, sino también la lección de vida que ella representaba. Un día, decidió asistir a la inauguración de un centro comunitario creado por Margaret. Esperaba contactar con ella, reconciliarse. Al llegar, vio a Margaret de pie ante un grupo de familias y niños, radiante y segura de sí misma. El silencio y el respeto de quienes la rodeaban reflejaban la serena fortaleza que emanaba. Jason dio un paso al frente con cautela, con el corazón apesadumbrado, pero Margaret levantó la vista y le ofreció una simple sonrisa. Esa sonrisa, sutil pero llena de significado, lo decía todo. Había superado dificultades, superado injusticias y construido su vida. No necesitaba excusas ni reconciliaciones para sentirse completa. Jason comprendió entonces que su madre adoptiva nunca había sido débil ni vulnerable, sino invencible. Margaret se acercó a él, le puso una mano en el hombro y le dijo con calma: «No entendiste lo que representaba, pero no importa. La vida te enseñará la lección. En cuanto a mí, seguiré adelante». Jason permaneció en silencio, abrumado por la emoción. Sabía que había sido arrogante, que había subestimado la fuerza de una mujer que lo había dado todo por él. Pero Margaret, al alejarse, le demostró que había elegido su propio camino y que seguiría brillando con o sin él. Al ponerse el sol sobre la ciudad, Margaret sonrió al ver a los niños jugar en el nuevo centro. Su doloroso pasado había quedado atrás, y su brillante y esperanzador futuro no dependía de nadie más. Había perdido una batalla familiar, pero había ganado la guerra por la dignidad, la inteligencia y la libertad. Y en esa sonrisa silenciosa residía toda la fuerza de una mujer a la que nadie, ni siquiera su hijo adoptivo, podría subestimar jamás.